¿Qué tal, amigos de la señal de Radio Televisión de Veracruz? Gracias por seguir de cerca este esfuerzo conjunto para llevar hasta sus hogares el curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio impartido por el doctor Ignacio Ovalle Fernández, que como ya les hemos comentado desde la semana pasada, hoy termina esta serie. Y como siempre me encuentro gratamente acompañada por el catedrático Eduardo Bonilla, a quien aprovecho para agradecer por su asesoría en este programa. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Y gracias de antemano. No, al contrario, gracias a ti y gracias a ustedes por sintonizarnos. Ha sido un gusto el haber trabajado en este curso contigo, Isela. La verdad es que estoy muy satisfecho de los resultados. Este curso del doctor Ignacio Ovalle Fernández, yo creo que vamos a volver muy pronto y espero que volvamos a trabajar en proyectos de esta naturaleza. A todos nuestros televidentes, espero que volvamos a presentar programas interesantes como los que aquí hemos visto durante estas 23 semanas de este curso taller del doctor Ignacio Ovalle Fernández. En esta ocasión nos comenta que es propio de la naturaleza humana experimentar los polos del miedo y el amor, y señala que lo primero que hay que vencer es el miedo, pero sobre todo el miedo a dar o a darnos. El punto medular de la búsqueda de la felicidad es darse uno mismo con las cosas que hacemos. Explica el doctor Ignacio Ovalle Fernández que es saludable en cualquiera de todas sus formas. Si te hablan, debes brindar tus oídos y escuchar, y si requieren de tu palabra, debes dar tu voz y hablar. Si requieren tu cobijo, da tu calor y abraza. Pues qué sentidas reflexiones, muy humanas, y en suma el expositor asegura que la conducta ética y moral no es asunto exclusivo de los héroes o de los santos, sino de toda la gente, lo que conocemos como la gente común, como usted o como yo. Es decir, procurar siempre hacer bien lo que nos corresponde desde las llamadas sencillas y humildes virtudes cotidianas, desde nuestro espacio y nuestro mundo de todos los días, como lo son la cortesía, la sonrisa, el respeto, la puntualidad, y bueno, a partir de ahí crecer para personal y moralmente. Así también, bueno, el doctor Ovalle realiza ese tipo de reflexiones y apunta que la ética sin ciencia puede conducir al prejuicio, pero también la ciencia sin ética puede conducir al suicidio de la especie, ya que la ciencia puede convertirse en determinado momento en un arma. Por ello, ciencia y ética son complementarias, ya que ambas son inteligencia para el desarrollo y para la sana convivencia. Las formas contrarias a ello son la mortificación del hombre en lo individual y lo colectivo. En lo individual encontramos el odio, la vanidad, el rencor, la mentira, el crimen y la avaricia, entre otros sentimientos de este tipo. Y en lo colectivo tenemos la pobreza, la desigualdad, el sexismo, el terrorismo, el racismo, la insalubridad, la hambruna y otras formas de exclusión, Eduardo. Así es, Isela. Para concluir su curso, el doctor Ignacio Ovalle Fernández nos brinda un pensamiento para reflexionar y señala que ennoblezcamos el presente, démosle sentido procurando ser mejores y lo mejor para los demás, porque finalmente lo único que tenemos y el único momento que tenemos es el presente. Mañana no sabemos, hagamos que este pequeño momento de vida que tenemos valga la pena vivirlo. Al exteriorizarnos, ¿qué es al final de cuentas lo que vencemos? Lo que vencemos, no sé si te acuerdas de esa figura, yo creo que sí porque la proyecté muchas veces. Señalaba que hay dos emociones extremas, el miedo y el amor. Lo que tenemos es que vencer el miedo a darnos. Y yo te podría decir que la mejor fórmula, no para hacer el bien, para ser feliz.
la mejor fórmula sería da todo a todos. No me refiero a tu patrimonio, no, por supuesto que no, te ha costado mucho trabajo adquirirlo. Me refiero a algo mucho más importante. Me refiero a ti, a tu persona. Cuando hagas algo, a eso me refiero con dar, date tú en eso. Si tienes que prestar tus oídos a otra persona porque te va a platicar un problema, escúchalo, date a él. Es decir, bríndale verdaderamente atención. Eso es darnos nosotros. Es saludable. Una persona, por aquí tengo su frase, dice lo siguiente: cuando sientas ansiedad o depresión, haz algo por alguien. Da un poco de amor. La verdadera dicha es la dicha compartida. ¿Quién dijo esto? ¿El Papa? No, no fue el Papa. ¿El Dalai Lama? Tampoco el Dalai Lama. ¿Quién lo dijo? Un doctor llamado Herbert Benson, que fundó y fue presidente, no sé si lo sigue siendo, de un instituto de medicina mente-cuerpo en la Universidad de Harvard. Es decir, proviene de la ciencia dura, de la experimentación. Lo que pasa que ha encontrado que esa actitud es saludable. Porque dar otorga fortaleza al que recibe y le recuerda al que da que tiene la fortaleza para hacerlo. Es un poco el secreto porque la gente muy mayor, las personas adultas, a veces tienen o encuentran de las mejores compañías en sus mascotas. Porque cuando las fuerzas de la vida han declinado, sienten que todavía otra criatura puede depender de ellos y fortalece. Y es un poco también el secreto de por qué las criaturas pequeñas tienen adoración por los cachorros. Porque cuando las fuerzas, al contrario, no se despliegan todavía a plenitud, sienten que también ya otra criatura puede depender de ellos. Eso es fortaleza. En cambio, ¿qué nos debilita? Pues nuestro autosabotaje, es decir, considerarnos poca cosa, que nuestra lucha no vale la pena, que la vida es efectivamente un valle de lágrimas, un aburrimiento espantoso. Yo te decía hace un momento que la mutación biológica tendería a volverse más lenta, porque adaptamos el ambiente a nuestras características. Pero eso quiere decir, en esa actividad, en ese salir y hacer cosas, que los seres humanos ya no tenemos ningún desafío de adaptación frente al ambiente, ya no tenemos al domeñarlo ningún desafío de adaptación o de sobrevivencia, ya no, claro que sí. ¿Y cuál es? Es paradójico. El verdadero desafío de adaptación que tenemos es adaptarnos a nuestras propias creaciones, sobrevivir a nosotros mismos, porque de ese planeta maravilloso en que a nosotros nos ha tocado vivir, pues la verdad de pronto provocamos una devastación. En la Tierra han ocurrido varias extinciones masivas de seres vivos, varias, más que las que aquí enuncio, pero ha habido cuando menos 5 superextinciones masivas, que aquí muestro. No me voy a detener al detalle, nada más esto. Aquí, ahí están los años y los periodos. Aquí desapareció la mayor parte de la fauna marina. Aquí el 70% de los invertebrados marinos. Aquí quedó fuera de combate el 90% de las especies terrestres y marinas. Aquí el 75% de los invertebrados marinos. Aquí se extinguieron
los grandes reptiles y los mamíferos heredamos la preeminencia. Pero está teniendo lugar una superextinción masiva más. ¿Cuál? La sexta, en curso, provocada por el impacto de las actividades humanas, y es más acelerada que las anteriores, con excepción de esta que fue más repentina. Aparentemente esta es la más acelerada. Hay que saber que hacia el año 2100, hagamos lo que hagamos, ya no hay remedio, hagamos lo que hagamos, habrá desaparecido la tercera parte de las especies vegetales y animales que ahora existen. Aunque se detenga la devastación, ya es irremediable. Hace muchos años, cuando los seres humanos, mira, ahorita vuelvo sobre esta criatura. Hace muchos años, cuando los seres humanos eran cazadores, había caza de leones en Grecia, en Europa. ¿Cuántos leones quedan allí? Ni uno nada más en los zoológicos. Parece ser que en este momento hay más tigres en los zoológicos que en libertad. Tigres de Bengala quedan unos cuantos. Y así como de esas criaturas, muchísimas otras. ¿Y qué queremos? ¿Desaparecer la diversidad? ¿Quieres la diversidad? Es el primor. Por eso la otra lámina. ¿Quieres que el resto de las criaturas vivas se parezcan a nosotros? Hasta este extremo. La diversidad es maravillosa, aunque no sean como tú. La diversidad es una bendición. Mira, este parece político. Aquí está cuando le avisaron que perdió las elecciones. Anda viendo cómo. Mira este cachorrito. Otra vez. Perdón, a mí me parece justo asomarse a esto para respetar pues un poquito más la naturaleza. En pocas palabras, tenemos que cuidar lo que hacemos, colectivamente, desde aquí, en lo que hace cada quien, porque tus actos tienen consecuencias infinitas. Tú crees que no, pero sí. La luna, está allí la luna. ¿De qué está hecha la luna? Pues al final de cuentas de átomos. Cada átomo solo te puede importar poco, pero sumado a todo el conjunto de átomos, la luna mueve las mareas de la Tierra. Es decir, cada átomo suma su acción. ¿Me podrías decir a dónde terminan las consecuencias de tus actos? En todos los casos es infinito. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer, por supuesto, es imprimirle calidad a nuestros actos. Cuando uno habla de cuestiones así, éticas, morales, da la impresión, por un momento, de que estamos o queremos hacer una invitación a la práctica de virtudes extremas. Algo así como la piedad, la misericordia, el desinterés, el sacrificio, la renunciación tipo Madre Teresa. Me parece maravilloso lo que hace la Madre Teresa, pero no. No se trata de eso, cuando menos exclusivamente de eso, por supuesto que no. Además espanta, porque uno dice, híjole, yo soy una gente normal, común y corriente. Esto está hecho para los héroes y para los santos. No, la conducta ética y moral no está hecha para los héroes y para los santos. Lo único que se nos pide es hacer bien lo que nos toca. Nada más. La práctica de las sencillas y humildes, fíjate cómo les llamo, las sencillas y humildes virtudes cotidianas, como pueden ser la cortesía, la sonrisa, el respeto, la puntualidad. La práctica de las sencillas, humildes virtudes cotidianas que tienen una importancia superlativa. Y no me aceleres tantito porque te digo que tienen más importancia que las virtudes extremas. ¿Por qué?
porque están al alcance de todos. Es decir, porque tienen una potencialidad multitudinaria, no de excepción. Qué bueno que haya personas como la Madre Teresa. Pero ¿sabes qué? Las propias virtudes extremas son hijas directas de que no se practiquen las sencillas virtudes cotidianas. Lo diré así, no habría necesidad de misericordia o de piedad si hubiera justicia. No habría necesidad. Qué bueno que haya personas así, pero ojalá no hubiera necesidad de ellas. Y la única manera de alcanzarlo es haciendo cada uno de nosotros lo que tiene que hacer. Ese es el desafío de sobrevivir. Es fácil. Está al alcance de cada uno de nosotros. Pero las consecuencias de no hacerlo son graves. Un señor que es como bisnieto, algo así, de aquel antiguo corsario inglés llamado Francis Drake, el nuevo, el nuestro, se llama ahora Frank Drake, dirige un programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre, que fue primero un programa gubernamental y ya no lo es, está financiado por empresas privadas, por esfuerzos privados, se llama SETI por sus siglas, que quiere decir Search of Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre, pero recibe mucho financiamiento. Ese hombre se significó porque elaboró una ecuación, por supuesto teórica, una ecuación en la que va haciendo una resta de las posibilidades de vida que pudiera haber en otros lugares y va restando. En estas galaxias es imposible por esto. En estas galaxias sí hay planetas que pudieran albergar, claro, busca vida como la nuestra, que pudiera albergar vida semejante a la nuestra. En estas podría, en X porcentaje, haber microorganismos. En estos, y así va siendo resta. Hasta que llega donde dice, aquí, ¿acaso pudiera haber seres inteligentes o sociedades tecnológicas? ¿Y sabes qué? Ahí es donde viene la resta verdaderamente fuerte, porque se pregunta, ¿y cuántas de esas sociedades tecnológicas habrían sido capaces de sobrevivir a sí mismas? ¿Qué te dije en otra ocasión? La ciencia es maravillosa, creo que tendrás alguna noción, después de haber seguido este curso, que tu servidor tiene un enorme respeto por la investigación científica. Pero te dije que la ética sin ciencia, la sola ética sin conocimientos conduce al prejuicio. Pero también la ciencia sin ética puede conducir al suicidio de la especie, porque todo conocimiento puede convertirse potencialmente en un arma. De tal manera que en el nivel en que nosotros nos encontramos, el desafío de supervivencia no consiste como en otras especies, en otras épocas, simplemente en un asunto de garras y mandíbulas. No. Ahora consiste en inteligencia. Ese es. ¿Pero qué inteligencia? Necesitamos dos inteligencias, los seres humanos. Una inteligencia, ¿qué es esa? La inteligencia tecnológica, el conocimiento de las cosas, el manejo de la naturaleza. Pero no seremos capaces de trascender si no se desarrolla en nosotros una segunda inteligencia. ¿Cuál es? Inteligencia para la convivencia. ¿Qué es lo que significa todo lo que hemos estado diciendo? Tolerancia, en fin, todo lo demás. Solamente si tenemos esa segunda inteligencia, la científica y tecnológica y la inteligencia para la convivencia, las dos, en mi criterio, es como nos haríamos merecedores a que se nos aplique a esta especie el calificativo de sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens. Las dos formas de sabiduría. Si no, allí sí, quién sabe. Bueno, a lo largo de lo que he estado explicando, es probable, no digo que seguro,
que tú hayas pensado que tu servidor ha sustituido esas venerables palabras que todos usamos de bien y mal por otras que en el fondo significan lo mismo, son lo mismo. Y solamente hice ante ti una sustitución terminológica. Sustituí bien por ascenso y mal por involución, retroceso o entropía. Pero no es así. Aquí el compromiso era intentar acercarnos o encontrar bases objetivas que no nos permitan plantear los juicios morales colgados de la nada o de tus criterios, los míos, de otra cultura, de otra persona o de prejuicios, sino bases objetivas hasta donde sea posible. ¿Y cuál es la objetividad que un esquema de esta naturaleza nos puede permitir? Pues es que esto que está representado aquí con esta flecha ascendente conduce, es por las terminales a donde llega, conduce a más vida y conciencia, y esta otra conduce al mundo inerte. ¿Y cuál es el símbolo más característico de lo inerte? La muerte. En pocas palabras, la mortificación individual y de los pueblos. ¿Qué quiere decir edificación? Hacer edificios. Codificación, hacer códigos. Modificación, hacer cambios. Ficare quiere decir hacer. Mortificación, ¿qué significa? Fabricar la muerte. La mortificación individual de los pueblos. Una forma contraria a esa inteligencia que acabo de mencionar. Por eso yo decía que se debe a la estupidez humana y que esos viejos problemas morales tienen que ver mucho con la ignorancia, para empezar, de nosotros mismos. Ahora bien, queremos encontrar, para ejemplificarlo, aquí en nuestro mundo, ejemplos de esa estupidez, desorden, caos o entropía a nivel individual. Por supuesto que sí, tenemos muchos ejemplos. ¿Cómo se llaman esas cosas que conducen a la mortificación individual y de los pueblos? Se llaman odio, rencor, mentira, robo, avaricia, vanidad, crimen, homicidio y otras formas de egoísmo estrecho. Y en lo colectivo también podemos encontrar formas de estupidez, de caos entrópico o de desorden, que son las características contrarias a este ascenso de la complejidad y la trascendencia. Sí, y esas ¿cómo se llaman en lo colectivo? Se llaman pobreza, desigualdad, ignorancia, insalubridad, injusticia, racismo, colonialismo, expoliación, sexismo, terrorismo, guerra y otras formas de exclusión irracional. Entonces, por supuesto que si reconocemos a dónde conduce lo uno y lo otro, por más que nos resistamos, podemos reconocer de alguna manera una guía que le da sentido a nuestra existencia y que nos recuerda que no somos simples piedras rodantes, sino que somos, por el ejercicio de nuestra propia libertad, seres creativos. No que crees cosas que vayan a transformar el universo. Puede que solamente escribas un pensamiento, hagas algo, como digo, hacer bien lo que nos toca. Vaya, si yo te digo que esto tiene sentido, es para preguntarte, ¿tú crees que tu vida tiene sentido? Si tú me dices, sí, yo creo que sí, entonces yo podría con sorna decirte en son de burla, sí, resulta que ahora el universo trabajó de miles de millones de años para que ahora a ti se te ocurra decir que la vida tiene sentido. Pues sí, tienes razón,
Nada más que hay una sospecha, que es que si tu vida tiene sentido, de pronto entra la duda, porque dices, si hay un sentido individual, a lo mejor hay un sentido universal en las cosas. Ahorita voy a volver sobre esto, porque somos seres creadores. ¿En qué sentido vas a crear? Es la manifestación de nuestra libertad. Crear cosas, algo que no existe, es un poder prodigioso. Tan importante que las personas que son creyentes lo atribuyen a la divinidad, al extremo de que muchas veces en lugar de Dios le llaman el creador. ¿No te parece maravilloso que tú de repente puedes crear cosas? Hasta una caricatura, si tú lo haces, un dibujito. ¿O eso ya estaba escrito desde el origen de los tiempos, como yo digo? Por supuesto que no. Entonces, al ser seres creadores, lo que te quiero recordar es lo siguiente, que es como si tú trabajaras en este inmenso taller produciendo nuevas cosas. El universo no fue creado de una vez y para siempre. Ahí quedó quieto. ¿Cuál quieto? Se mueve. El universo no se puede decir que fue creado de una vez y para siempre, se está moviendo, está siendo creado ahora mismo. El universo, la creación del universo se conjuga en gerundio, se está creando. Y tú participas o puedes participar en ese maravilloso proceso. ¿No es maravilloso que lo puedas hacer? Si puedes hacerlo, pues la verdad, ¿sabes qué? Hagámoslo bien, muy bien, y además con alegría, porque es realmente un verdadero privilegio. También cuando mostré esa lámina clásica de las flechas, ascenso y descenso, enuncié la siguiente idea. Dije que ese proceso tenía un sentido, pero yo no podía decirte que tuviera un propósito, porque eso era como imponerte un criterio metafísico que tal vez parte del auditorio no compartiera. Pero en el nivel de la conjetura, no deja de ser sorprendente que un proceso sin sentido, es decir, con este sentido, pero sin propósito, en un momento dado, hasta donde conocemos, desemboque en seres que sí tienen propósitos. Cuando menos es para poderlo revisar. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, no estamos movidos nada más por causas que nos empujan desde el pasado, causas eficientes les llaman, las causas de lo que se origina antes y nos empuja a ciertas consecuencias, sino que nosotros sentimos de pronto que también hay causas que no nos empujan desde el pasado, sino que nos jalan desde el porvenir y que se llaman metas. ¿Qué es eso? Causas finales les llaman. Vaya, si yo hago una de esas payasaditas como las que de repente he hecho aquí, que es por ejemplo soltar estas hojas al suelo, antes de hacerlo no se me había ocurrido, se me ocurrió ahorita. O digo, a ver, voy a dar un paso al frente. Te engañé, lo di para acá. Cuando lo dije tampoco sabía qué iba a hacer. A ver, otra vez, ¿eso ya estaba decidido y predeterminado desde el origen de los tiempos? ¿Quién sabe? A lo mejor estoy afectado del cerebro, pero yo siento que yo lo decidí, fíjate. Es decir, que estoy habitado, aunque esto sea una payasadita, por la capacidad de elegir. Y esto es una cosa verdaderamente insignificante. Como digo, un chiste. Pero hay muchos de mis actos que no tienen esas características, que son muchísimo más importantes y que tienen una verdadera trascendencia. Pues no hay recetas infalibles, por supuesto que no las hay. La responsabilidad la tienes tú de lo que haces.
Puede ser que haya personas, se menciona por algunos lenguajes, que te señalen el camino, que te proporcionen consejos, pero la responsabilidad es tuya, porque quien tiene que elegir eres tú. Pero no te olvides, como dice otra vez para nuestros compañeros de filosofía, como dice Kierkegaard, este filósofo danés, como dice Kierkegaard, elegir es elegir. Porque como en aquella figura del escultor, según te exteriorizas, te estás haciendo. Aquí lo importante es que cada día, no te preocupes si te equivocas, todos nos Aquí lo importante es que cada día, no te preocupes si te equivocas, todos nos equivocamos, pero cada día puedes elegir de nuevo. Ayer me equivoqué, pero mañana tengo otra oportunidad y poco a poco mejoramos. Bueno, mira, cerca de concluir esta exposición, me falta una o dos ideas. No quiero dejar de tratar un tema que no siempre trato, pero en los intermedios tú ves que algunas personas se me acercan muy amablemente y entonces me hacen algunas preguntas de otro tipo y en varias de ellas o planteamientos, como yo digo aquí que no vengo a hablar, lo dije varias veces, de mis creencias o descreencias, para no ofender a nadie que tiene o no tiene determinadas creencias religiosas. Más de una persona me dijo, bueno, está bien, pero usted acá entrenó, ¿usted qué onda con eso? Sí. ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que verdaderamente cree? Entonces, todavía con la intención de no lastimar la susceptibilidad y las creencias de nadie, te voy a contestar a esas personas a mi modo. Mira, todos los seres humanos tenemos de una o de otra manera sed de infinito, algo así como un reclamo de eternidad para que las cosas tengan sentido. Un día una persona, y aquí también ha ocurrido, me planteó lo siguiente, me dijo, oiga, y si como usted mismo dice, el sol y las estrellas se apagarán algún día porque son gases que están consumiéndose. Si todo eso va a desaparecer, dice, ¿qué sentido tiene todo? ¿Para qué hacer bien y hacer mal? Destruye, arrasa. De todas maneras esto se lo va a llevar el diablo. ¿Qué? Bueno, frente a esa preocupación hay dos tipos de respuestas básicas. Una agnóstica, por decirlo menos, y otra de tipo religioso. Pero las dos tienen apetito de eternidad, como dije, esa sed de infinito. Te doy primero el concepto agnóstico. Bertrand Russell dice con desesperación en un texto suyo, todo el esplendor del genio humano está destinado a la extinción. Terminará enterrado bajo los escombros de un universo en ruinas. Si el sol y las estrellas se apagarán algún día y el universo entero podría colapsar y desapareciendo, entonces, ¿qué sentido tiene todo y en particular la conducta humana? Finalmente, ¿todo da igual? Vaya. Es absolutamente indispensable que exista la eternidad, es lo que están planteando, para que yo pueda distinguir entre el bien y el mal.
antes de intentar una especie de respuesta, te doy el pensamiento de una salida o de una respuesta frente a ese mismo tipo de angustia religiosa. La mejor que yo he encontrado, la más sintética, viene de Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, donde uno de sus personajes dice una frase interesante, una frase genial, dice: si Dios no existe, todo está permitido. Es decir, es otra vez el apetito de eternidad o sed de infinito. Repito la pregunta. ¿Es absolutamente indispensable que exista la eternidad para que yo pueda distinguir entre los actos de un criminal, un homicida, torturador, secuestrador, mutilador, y los actos de un médico esforzado, de un funcionario honrado, de un profesor o de un santo? ¿Da igual ese criminal que un agente noble? Para que yo lo pueda distinguir debe existir la eternidad. Caramba. Entonces déjame aventurar lo que yo puedo decir sin lastimar a nadie. En primer lugar, yo te diría que suponiendo que sea así, y por supuesto nosotros no nos vamos a enterar, que todo eso ocurra y desaparezca y que las estrellas colapsen y qué sé yo, te digo una cosa, yo, por haber visto que esto surge, por haber visto aquí en la tierra actos de amor y prodigios en el arte y en la generosidad, en todas las cosas, yo sigo confiando en ese orden. Casi te diría, si desaparecen las estrellas no me importa, ya nacerán otras. ¿Por qué? Porque soy testigo de que esto ha ocurrido. ¿Cómo no voy a confiar en ese orden? Pero algo más, cuando hablamos de la eternidad, ¿qué es la eternidad? La eternidad no es un tiempo muy largo. Un tiempo muy largo, larguísimo, es eso, un tiempo muy largo, pero no es la eternidad. Porque si termina, no era la eternidad. La eternidad es más bien el no tiempo. Creo que en inglés se enuncia mejor, timeless, el no tiempo. ¿Y qué es lo más parecido al no tiempo? Lo más parecido al no tiempo es el presente. Varios de nosotros lo habremos oído. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista experiencial es el único tiempo que existe. Porque los recuerdos que tienes, los tienes ahora, en el presente. Y los sueños que alientas, los tienes ahora, en el presente. De tal manera que bien podríamos decir que esto es lo que existe. El eterno, aquí y ahora. No tienes que buscar la eternidad, la eternidad está aquí. Porque este es el único tiempo que existe desde el punto de vista experiencial, desde donde podemos cada uno de nosotros trascender. Nuestra responsabilidad, por lo tanto, está en el presente. Aprovéchalo. Andrés Enestrosa, este hombre ya muy viejo, creo que tiene 98 años y está lúcido, nuestro escritor, dice lo siguiente, te lo leo, sobre esto. Quien trabaja, quien crea, detiene el tiempo. Quien crea, quien trabaja, lo anula. Mientras se crea, el tiempo no corre. Por eso solo vive el que tiene obras que cumplir. Y Martin Luther King tiene otra frase que también comparto contigo y que coincide enteramente con mi pensamiento. Él dice,
si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Por supuesto, porque esto es lo único que tienes, ¿eh? Este instante de vida es todo lo que hay para ti. Lástima que ahorita te toque escucharme a mí, pero luego viene otro segundo y otro instante de vida y otro y otro. Pero ese instante de vida, es decir, lo digo así, este instante de vida es todo lo que hay para ti. No hay más, ¿eh? No hay más. Esto es todo. Por eso, ennoblezcamos el presente. Satisfagamos esa sed de infinito o absoluto aquí y ahora con la conducta adecuada. Que tu huella en el mundo sea hacia arriba y de la más alta calidad. Yo te había dicho que a lo largo del curso no te ofrecería recetas, es decir, simplificadas, como esto es bien porque lo digo yo o esto es mal porque lo digo yo, sino que buscaríamos bases objetivas. Y en eso lo que comprometí fue el pensamiento de decirte que la materia, no la maldita, la bendita materia, lleva en sus entrañas la conciencia. Hoy me atrevo a decirte que la conciencia también lleva en sus entrañas la verdad, la bondad, la justicia, la lealtad, el respeto, la honradez, la tolerancia, la caridad, la misericordia, la solidaridad, el servicio y al final de cuentas el amor, que es la que resume a todas las virtudes anteriores. Pero no emerge por sí sola. Hay que explorar, hay que sacarlo, hay que trabajar para que emerja. Y ahorita que digo eso de que la materia lleva en sus entrañas la conciencia, quiero volver a recordar algo que te dije porque es la duda de muchas personas y merece respeto su pensamiento. ¿Habrá sido así? La materia lleva en sus entrañas la conciencia, ¿o acaso es al revés? Y la conciencia es el sustento de este orden del universo. Y es esa conciencia la que se va fabricando distintos ropajes corporales para poderse expresar mejor, para que un día se manifieste con todo su esplendor. Yo la verdad, desde mis humildes capacidades de conocimiento, no te puedo contestar esa pregunta. Te planteo la duda, ¿por qué? Para que la conteste cada uno de nosotros. Pero ¿qué sí puedo aventurar o decir? Que el tema de los valores, que la conciencia o la dimensión ética o moral del ser humano, no es un asunto de simple opinión, tampoco es una cuestión de chiripa, tampoco es un asunto que esté separado de las leyes de la materia. A mí me gusta decir que es algo que está escrito en las pautas de la creación y forma parte de la esencia misma del universo, que en este caso se manifiesta en un proceso que va desde la materia hasta estas expresiones abstractas como un fenómeno de inclusión y no de exclusión, de trascendencia con inclusión. Sabemos, porque lo constatamos, que hay una armonía universal, que hay leyes universales que determinan esa armonía. Pero esas leyes universales no se detienen en la materia, trascienden hasta la conducta. De tal manera que si hay esa armonía universal, incluye a la conciencia y se manifiesta como un paso cada vez más incluyente. Para terminar, te cito primero, con esa idea de inclusión, otro pensamiento de Martin Luther King, que me parece sabio. Dice que no hay remedio. Debemos aprender a vivir juntos como hermanos
o perecer juntos como idiotas. No hay de otra. Por eso he dicho que el asunto tiene que ver con la sabiduría y el mal tiene bastante que ver con la estupidez. Pero para terminar, te voy a describir otra flecha. Ya ves que he pintado un flecherío de los 1000 demonios, pero esta flecha no te la pinto, nada más te la platico. Resulta que en una comarca hacen un concurso de arqueros, a ver quién de ellos puede lanzar su flecha más lejos. Y se inscriben varios, hasta que llega uno que tienen por chalado, por loco, porque dice que él va a clavar su dardo en la luna. Y prepara su arco, lo tensa y lo suelta. Y como podrás imaginarte, su saeta no se clavó en la luna, pero fue la que llegó más lejos. ¿Cuál es la moraleja? No importa, por supuesto que no seamos capaces de dar un abrazo universal, porque estamos atados a muchos condicionamientos en esta vida. Pero no olvides, la dirección es esa. Y como en este caso no se trata de una flecha lanzada hacia afuera, sino una flecha simbólica lanzada al interior de ti mismo, lo mejor que puedo desearte al terminar este curso y agradecerte la amable paciencia con que me prestaste tus oídos durante tantas horas, lo mejor que puedo desearte es que por tu propia felicidad la lances en la dirección adecuada y por supuesto que cada día llegues más lejos. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que llamaron y que adquirieron el curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio, y los esperamos en las próximas conferencias del doctor Ignacio Ovalle Fernández. Esperamos también nos acompañen en aquella ocasión. A ti, Cela, pues nuevamente te agradezco el haber realizado este proyecto, y a quienes nos siguieron en el curso taller, muchísimas gracias. Al contrario, Eduardo, el placer ha sido nuestro. Igualmente les agradezco enormemente a todos los que nos siguieron y llamaron, dando su opinión sobre el programa que por ahora está llegando a su fin en esta primera etapa de la serie. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima en más información del doctor Ignacio Ovalle. Por lo pronto agradecemos que nos haya acompañado en la serie Conciencia, Valores y Actitud de Servicio.